Bien. Eh, el tema mío, tiene que ver con mi especialidad, que es Sociología de la Ciencia o Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología. Y la pregunta o el aporte que a mí me gustaría hacer al centro y a la reflexión del centro en términos de cómo se incorporan distintos sectores, distintas actividades a lo que es la sociedad chilena, es cómo se incorpora la ciencia, la tecnología y la cultura superior en la sociedad chilena. Y, digamos, como yo no soy historiador, soy sociólogo, entonces preferí enmarcar el tema en términos muy contemporáneos, desde los 90 hacia adelante. Entre otras cosas también porque, de acuerdo a muchos indicadores que uno podría, digamos, tener a la mano, la verdad es que había re poca ciencia antes de los 90. Es decir, uno podría especular que las comunidades científicas se forman prácticamente en el siglo XXI, ni siquiera, digamos, en los 90, producto de muchas cosas. Entre otras cosas, porque, por ejemplo, si nosotros concebimos a la ciencia como una actividad internacional, durante el siglo XIX prácticamente tenemos que decir que el único científico fue un matemático, Ramón Picarte, ¿ya? Que era hijo de un general de las guerras de la independencia y que se hizo mundialmente famoso porque construyó unas tablas logarítmicas que eran mejores que las que habían construido los franceses en la Academia de Ciencias. Y después en el siglo XX hay muy pocos ejemplos. Hay un par de médicos, hay un virólogo, y ya bien tardíamente, en los 60, Arturo Arias, un sismólogo, que inventó una medida que dentro de la comunidad sismológica es tan importante o interesante como la escala de Mercalli o la otra, y no hay mucho más. Entonces, la verdad es que la universidad era básicamente una escuela secundaria de gran calidad hasta prácticamente los años 90. Es decir, la cantidad de personas que estaban dedicadas a la actividad científica era muy poca. La mayoría, digamos, de los miembros de la academia eran personas que hacían clases, repetían manuales y hacían negocios en su oficina, negocios privados, ¿no? Sobre todo en la facultad de medicina, sobre todo en las facultades de ingeniería, las facultades de derecho, etc. Es decir, en lo que eran, digamos, los negocios o las disciplinas más profesionales. Cuando uno mira los datos de los papers, digamos, que se publicaban, tenemos el registro de la Web of Science. En esa época, digamos, cuando se creó, en 1967, era el Instituto de la Información Científica de Filadelfia, ¿no es cierto?, ISI, y en esa época, en el año 67, se publicaron en Chile 106 trabajos. ¿Ya? 106. Digamos. Hoy en día cualquier universidad publica 400, 500 trabajos, no cualquiera, pero nosotros por lo menos, como Universidad del Paraíso, publicamos fácilmente 500, 1000 trabajos digamos, en un corto periodo de tiempo. Y la verdad es que en esa época eran 106. Hay algunas anécdotas muy simpáticas, por ejemplo, de Igor Saavedra, ¿no? El año 78, cuando decía, bueno, la verdad es que a mí nadie me quiere en la facultad porque me consideran un matón intelectual, ¿no? ¿Y por qué? Porque, bueno, yo le pregunto a la gente, ¿en qué programa de investigación estás trabajando? ¿O cuál es tu problema de investigación? Y nadie entendía a lo que se refería. Entonces, la ciencia como actividad se incorpora muy tardíamente a la sociedad chilena y a la institucionalidad de la educación superior en Chile, ¿no? Y es tan tardío que, naturalmente, hace, como quien dice, demasiado anecdótico lo que es, digamos, hacer un estudio sobre este tipo, digamos, de actividades previo al año 90. Y por eso es que yo elijo del 90 hasta nuestros días. Entonces, digamos,
cuando yo pienso en cómo se incorpora eso, hay distintas formas, ¿no? Es decir, primero, la ciencia se incorpora a través de la producción de conocimiento, pero también a partir de la apropiación del conocimiento, también a partir de la divulgación de conocimiento y de la aplicación del conocimiento. Por lo tanto, y lo mismo cabe para la tecnología, hay ahí hay algún tipo, digamos, de matiz ahí que es importante, que yo creo que en este primer año de trabajo del centro voy a dejar a la tecnología y a la educación superior fuera, ¿no? Y solamente me voy a tratar de concentrar en lo que es, digamos, la producción científica. En términos de paper, porque además también es relativamente fácil. De hecho, precisamente ayer o anteayer, el César Hidalgo posteó en su Facebook, que es un gran físico chileno que trabaja en Francia, posteó en Facebook una nueva herramienta que hizo con un grupo de gente de cienciometría de la Universidad de Budapest, donde tú puedes hacer un conjunto de análisis como muy sencillos, muy fáciles, a propósito de lo que es, digamos, producción, métricas, plataformas, etc. Entonces, ahí hay un tema, pero cuando uno, digamos, trata de explicar o trata de profundizar en cuáles son los mecanismos, ¿no? Que, por ejemplo, los que planteaba César, me parece que las tres hipótesis de César son totalmente plausibles y, como decía Bernardita, falta nada más darle, digamos, los adjetivos o los sustantivos al tema. La verdad es que hay bastantes cuestiones que hay que tomar en cuenta, entre otras, lo que son las instituciones educativas, es decir, cuáles son los mecanismos de las instituciones educativas, en este caso universitarias y los centros de investigación públicos, para el fomento de la producción científica y cómo se incorpora esta a las salidas que tienen estas instituciones hacia la sociedad, hacia las empresas, hacia el gobierno. Entonces, por ejemplo, digamos, ¿qué es lo que hace el Instituto de Fomento Pesquero en términos de investigación científica? Probablemente es muy sencillo sacar las métricas, no es tan sencillo saber qué es lo que pasa con esos resultados, es decir, se utiliza en la industria, no, cuándo, cómo, etc. Ahí hay temas que pueden ser interesantes. Lo mismo, cómo se incorpora la ciencia en las instituciones de salud, ¿no? Cómo se incorpora la ciencia en el gobierno, ¿no? Por ejemplo, el mismo hecho de las métricas que uno, digamos, trabaja, ¿no? La cliometría, no tiene que ver con precisamente una concepción de que la ciencia es un instrumento vital, ¿no? Para el gobierno y para el manejo del Estado, etc. ¿Cómo se hace eso? ¿Por qué? ¿Cuándo? Son preguntas que pueden ser interesantes. ¿Para qué hablar de la fábrica, ¿no es cierto?, la empresa? Y la vida cotidiana, ¿no? A propósito de las terraplanistas y los antivacunas, también ahí hay todo un conjunto de temas que pueden ser interesantes de abordar. Sin embargo, en términos bien específicos, como digamos, se ha acordado la generación de un producto colectivo que tiene que ver básicamente con el tema de la incorporación de la mujer, ¿no?, a la sociedad y a la economía en Chile. Lo que a mí me gustaría trabajar este año, entre otras cosas, pero fundamentalmente tratar como de establecer un compromiso, digamos, público, de que vamos a hacer algo al respecto, ¿no? Es en función de la incorporación de la mujer en el mundo científico, y para ello hay un conjunto de indicadores que se han usado, que son objetivos, por ejemplo, tasas de participación en la docencia científica, por ejemplo, pensando en los programas de posgrado. Todo eso, me parece que hay métricas que hay bases de datos que se pueden utilizar, investigación también, dirección de instituciones del conocimiento, ¿no? Hace probablemente 6, 7 años atrás, creo que no había ninguna mujer rectora de universidad en Chile, y hoy día hay creo que 3 o 4, entonces ahí hay también un dato nuevo. Divulgación, cuestiones interesantes, por ejemplo, hasta el momento hay
3 ministros de Ciencia y Tecnología y 2 han sido mujeres. Entonces, también ahí hay un tema que el por qué, digamos, llegaron ellas y no llegaron hombres a la dirección del ministerio puede ser algo de interés. Citaciones, ahí hay muchas medidas estadísticas y hay mucho... Ahora, lo interesante de esas medidas estadísticas es que podemos hacer comparaciones a nivel internacional, es decir, podemos hacer comparaciones, por ejemplo, por bloques de países, usando a lo mejor la encuesta mundial de valores, pensando en, qué sé yo, sociedades protestantes, sociedades, digamos, católicas, sociedades, y uno agarrar y agrupar los países y ver cuáles son sus indicadores de publicaciones de mujeres en esos países. En fin, se pueden hacer muchas cosas. Otros indicadores objetivos son la presencia de mujeres en empresas, por ejemplo, de base científica y tecnológica, y influencers, ¿no? Es decir, quiénes son las académicas, por ejemplo, que son, digamos, más populares en Twitter y por qué, cuáles son las disciplinas. Ahí hay muchas cosas que se pueden hacer. Ahora, en particular, hay un tema que quizás, producto de que habitualmente nosotros hablamos de estos temas con una referencia muy, muy local, digamos, no tenemos una idea bien proporcionada. Entonces, habitualmente se habla de las brechas, ¿no? Entonces, de que siempre, digamos, hay una brecha, que en definitiva la presencia de las mujeres en las disciplinas científicas es muy baja, etc. Pero es interesante constatar que las cifras en Chile son aproximadamente iguales, por no decir idénticas, a las cifras a nivel mundial. Y que incluso la participación de las mujeres en ciencia en Chile es mucho más alta, si uno ve, digamos, el número de publicaciones, etcétera, que en países, por ejemplo, nórdicos, ¿ya? De hecho, por ejemplo, también hay algunos datos interesantes que tienen que ver con que la participación de las mujeres en disciplinas STEM es mucho más grande en países de ingresos bajos que en países de ingresos altos, ¿ya? Etcétera. Entonces, que le llaman la paradoja noruega, ¿no? Es decir, esta creencia de que las mujeres, como son individuos empoderados, entonces estarían más orientados a lo que son las disciplinas líderes en lo que es, digamos, el mundo tecnológico, ciencia, matemática, etcétera, ingeniería, y resulta que efectivamente las profesionales o las disciplinas que cultivan más las mujeres en los países más desarrollados, como por ejemplo los nórdicos, son trabajo social, psicología, educación. Entonces uno dice, pero esto es como contraintuitivo, pero claramente, digamos, dice algo que tiene que ver con que el tema, digamos, de la participación de las mujeres en ciencia tiene quizá algunas características que son distintas a lo que es la incorporación de la mujer en otros ámbitos de la sociedad. Pero eso habría que, digamos, hay que trabajarlo, digamos, es una de las cosas que hay que trabajar. Y hay algunos indicadores objetivos que tienen que ver con los valores, ¿no? Todo tipo de valores que inspiran el trabajo científico, tanto de mujeres como de hombres, ¿no? Pero ahí la idea también es establecer algún tipo de referencia exclusiva a las mujeres. La percepción, ¿no? del rol, es decir, qué significa ser científica, que me imagino que es distinto a qué significa ser empresaria o qué significa ser política, ¿no? Es decir, el impacto, ¿no? La pertenencia a una comunidad, ¿no? Hay un conjunto de indicadores subjetivos que a mí y a mi grupo nos gustaría identificar y trabajar. Y en publicaciones que están en proceso de revisión hoy en día, hay algunas cuestiones que van a salir publicadas y que tienen que ver con estas comparaciones entre hombres y mujeres científicas. Esta es de una encuesta grande, más de 800 personas,
científicos activos con publicaciones y grants nacionales e internacionales. Y este es más o menos algunas cuestiones que uno podría mostrar que tienen que ver con los valores, ¿no? Por ejemplo, no hay diferencia en el valor del digamos, principal o el valor, digamos, más característico, identitario, digamos, de los científicos, que la producción de conocimiento entre hombres y mujeres. Pero sí, por ejemplo, uno puede darse cuenta de que, por ejemplo, en las mujeres, lo social, es decir, todo lo que tiene que ver con el medio ambiente, la utilidad social del conocimiento, está puntuada mucho más alto, ¿no?, que en el caso de los hombres, ¿no? Por ejemplo, en los hombres la autonomía es más importante que la autonomía para las mujeres, etc. O sea, hay diferencias y habría que ver cuáles son las razones por las cuales estas diferencias existen. En términos de la edad académica, por ejemplo, da la impresión de que las mujeres son mucho más talentosas o más estratégicas e ingresan, ¿no es cierto?, al mundo, digamos, académico, definido como la publicación del primer paper en plataformas internacionales de indexación. Si ustedes se fijan, ¿no es cierto?, allá arriba, a la derecha, el porcentaje de mujeres que en los primeros 10 años publica su paper es bastante más alto que el porcentaje de hombres. Y sin embargo después baja un poco, a lo mejor por temas de maternidad, discriminación, multifunciones, no lo sé. Ahí habría que ver por qué también. Lo mismo en la edad profesional, ¿no?, que está definida como la obtención del primer grant o subsidio, digamos, importante de investigación, que en este caso fue definido como el Fondesit, donde también, ¿no?, las personas en los primeros 5 años, mujeres son mucho más exitosas, ¿no?, en términos de porcentaje para ganar este tipo de subsidio, en comparación con los hombres, pero después baja, ¿no? Y percepciones de ingreso, ¿no?, donde claramente hay una suerte de distorsión de género respecto de lo que es, digamos, la renta percibida o que deberían, digamos, percibir los profesionales de la ciencia, que claro, digamos, nos dice algunas cosas que tienen que ver con la discriminación de salario, que es muy fuerte aún en todos los ámbitos de la sociedad. Entonces, más o menos en este tipo de coordenadas es que estamos tratando de levantar algunas ideas, algunas hipótesis y echarle para adelante con algún tipo de proyecto durante este año y los próximos 2 años. Muchas gracias. ¿Preguntas, comentarios? No, yo te quería comentar cuando yo hice el trabajo de la Corfo, gran parte de los científicos de las universidades hacían ciencia en los institutos de la Corfo, Fomento Pesquero, Instituto de Fomento Industrial, en Salud, Instituto Bacteriológico, o sea, como que fue ese el mundo de la ciencia antes de los 80. Pareciera, sí. ¿Ah? Un comentario, ¿no? Sí. Que ese era el mundo de la ciencia, Sí, que la universidad era docencia, pero... Sí, había poco, muy poco. Los destacados científicos que querían hacer ciencia y querían tener recursos para hacer ciencia tenían que ir a esos institutos, que sería interesante investigarlo porque nadie lo ha investigado. Sí, exactamente, sí. Ahora, claro, muchas de esa ciencia que se hacía a lo mejor era como muy de aplicación o de implementación de aplicaciones de cosas. No se sabe, yo por lo menos no lo sé. Lo que sí sé es que entre el 67, por ejemplo, y el año 88, en la facultad que era la más productiva de Chile, que era la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, solamente 12 profesores de un total de 350 aproximadamente habían tenido publicaciones regulares durante los primeros 20 años de funcionamiento del Instituto de Información Científica de Filadelfia. Entonces tú dices, wow, esa era la élite científica, digamos. O sea, 10 personas,
O sea, es realmente bien notable y también nos habla un poco de la distorsión, ¿no?, que tiene la sociedad respecto de cómo mira y cómo evalúa la universidad, ¿no? Pareciera ser que tiene una sobrevaloración de la institución, de la actividad y de nosotros como académicos que no se corresponde con la realidad. Comentario, pero igual es un detalle, pero no menor, pero por lo menos en humanidades, escribir libros, en historia y todo, era muy difícil, en términos de tiempo y todo, escribir un libro con un computador que escribir un libro a mano o con una máquina de escribir. Sí. ¿Sí? Eso hizo una gran diferencia en la productividad del conocimiento. Entonces, cuando uno hace esas comparaciones. Claro, porque claro, sí. Bueno, esos son temas bien... esas son como, digamos, detalles súper importantes que te marcan toda la diferencia y por los cuales yo prefiero no entrar. O sea, por eso, digamos, queremos concentrarnos en de los 90 hasta hoy. Sí. Aquí hay más preguntas. Hola, tengo dos consultas, pero muy pequeñitas. Mira, el gráfico que está ahí abajo, Jorge, sobre la edad profesional, que en las mujeres parte poquito, no sé, yo creo que, no sé si es una deformación del gráfico, pero quiere decir que su vida profesional parte después que la de los hombres. No, al revés. Por ejemplo, que es más exitosa, pero la de la mujer, pero parte como, no sé, no veo que parte en el cero. ¿O no? Sí, pero es una deformación de la porque gráfica estaba pensando, sí, porque pensaba que dentro de las variables explicativas que seguramente vas a buscar tú después para formular tu hipótesis, vas a tener a lo mejor el momento, si hay más demora en que las mujeres logren ser profesionales o logren su grado. No. Cuando yo hablo de edad profesional, está definido como el año en que... No, en que ellas obtienen el primer fondo o subsidio para financiar su investigación, su primer fondecito. Ese es profesional. Sí. Okay. O su primer anillo, o digamos, el subsidio que sea. Sí. Ya. Y pero para los indicadores que estuvimos trabajando, me imagino que van a calcular esos indicadores y después para plantear la hipótesis van a ver qué variables explicativas podrían llegar a... Y ahí podrían estar el año en que se gradúan, el año en que se titulan, o no sé, o la producción, la relación familia-trabajo. Sí. Okay. Súper interesante. Sí, mira, Jorge, me entró la duda de lo que afirmaste al comienzo respecto de esta brecha entre mujeres y hombres respecto de investigación. No sé si es por el tema tecnológico, que es al que más me dedico, porque ahí sí que hay brechas todavía. No, yo no estoy negando la brecha, al revés. Lo que pasa es que con esta idea, digamos, de constatar la brecha, pareciera que se ha levantado la idea de que esa brecha se va a reducir sustancialmente producto de una política pública o de un deseo colectivo. Y hay un investigador polaco que es muy famoso, el Marek Kubik, que él dice, por ejemplo, que en el plano de la física, la disciplina física, ¿no?, para que desaparezca la brecha, bueno, podemos esperar 169 años. Sí, efectivamente, ¿no? que eso es lo que te iba... Claro. para allá iba. Entonces, claro, entonces, digamos, es probable que muchas brechas no se cierren nunca, ¿no? E incluso permanezcan con diferencias bastante grandes, digamos, ¿ya? Pero yo me imagino que también eso dependerá de las disciplinas, ¿ya? Puede que haya disciplinas donde efectivamente hay una convergencia y finalmente, digamos, uno pueda pensar que las brechas se pueden a lo mejor eliminar en, qué sé yo, 5, 10, 15, 20 años, pero en nuestras disciplinas parece que hay un componente que tiene que ver precisamente con los valores, que es algo que a nosotros nos interesa mucho, digamos, como dimensión de investigación, donde aparentemente, claro, es la inspiración valórica, ¿no es cierto?, lo que me motoriza mi actividad científica y que me hace que, por ejemplo, en algunas disciplinas exista tal o cual brecha y en otras disciplinas quizás una brecha mucho menor o una brecha a favor de las mujeres, por ejemplo, ¿no? Pero ese tipo de cosas es las que queremos constatar. Sí.